El amanecer teñía de dorado las copas de los oyameles cuando Emilio Carrillo ajustó por última vez su equipo fotográfico. A sus 45 años, había capturado con su lente los rincones más remotos de las montañas mexicanas, pero esta expedición prometía ser diferente. La reserva de la biosfera mariposa monarca guardaba secretos que ninguna de sus fotografías había logrado revelar hasta ahora, y el brillo en sus ojos delataba la emoción de estar a punto de descubrirlos. ¿Están todos listos?, preguntó, mirando a su equipo reunido junto al vehículo todoterreno. Renata Beltrán, una joven bióloga de 30 años, asintió mientras revisaba sus instrumentos de medición. Su cabello negro recogido en una trenza y su mirada determinada reflejaban la pasión que sentía por estudiar el impacto del cambio climático en las mariposas monarca. A su lado, Santiago Ortega, escritor de viajes de 35 años, garabateaba las primeras notas en su cuaderno desgastado, capturando cada detalle del ambiente que los rodeaba. Jimena Díaz, la alpinista del grupo, realizaba los últimos ajustes a su equipo de escalada. Sus manos callosas y su complexión atlética evidenciaban años de experiencia en las montañas más desafiantes de América Latina. Por último, Héctor Valenzuela, el mecánico de 40 años, revisaba meticulosamente el motor del vehículo que los llevaría a través de los senderos más inhóspitos de la reserva. El pronóstico indica condiciones favorables para los próximos días, informó Renata, consultando los datos en su tablet. Las colonias de mariposas deberían estar en su punto máximo de actividad. Sus palabras provocaron una sonrisa en el rostro de Emilio, quien ya imaginaba las fotografías que podría capturar. El grupo comenzó su ascenso por senderos cada vez más estrechos, mientras el sol se elevaba en el horizonte. El rugido del motor del todoterreno rompía el silencio del bosque, espantando ocasionalmente a algunas aves que levantaban el vuelo entre las ramas. A medida que avanzaban, el paisaje se transformaba gradualmente, los árboles se volvían más antiguos y majestuosos, sus troncos cubiertos de musgo y líquenes que parecían contar historias centenarias. «Y miren», exclamó Santiago, señalando hacia el cielo. Una nube de mariposas monarcas se elevaba sobre las copas de los árboles, sus alas naranjas y negras creando un espectáculo hipnótico contra el azul del cielo. Emilio detuvo el vehículo, y todos descendieron en silencio, cautivados por la belleza del momento. Mientras Emilio preparaba su cámara, Renata notó algo peculiar en el comportamiento de las mariposas. Sus patrones de vuelo parecían diferentes a los habituales, como si siguieran una corriente invisible que las guiaba hacia las profundidades del bosque. «Esto es inusual», murmuró, haciendo anotaciones en su cuaderno. Nunca había visto un comportamiento similar en esta época del año. El grupo decidió seguir el rastro de las mariposas, adentrándose más en la espesura del bosque. Jimena lideraba la marcha, utilizando su experiencia para identificar los senderos más seguros. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso y el silencio más profundo, interrumpido solo por el suave batir de las alas de las mariposas y el crujir de las hojas bajo sus pies. Al caer la tarde, establecieron su primer campamento en un claro rodeado de antiguos oyameles. Mientras Héctor preparaba el equipo para pasar la noche, Santiago compartió con el grupo algunas leyendas locales que había recopilado para su libro. Habló de antiguos guardianes del bosque y de señales místicas que solo los más observadores podían interpretar. Las comunidades purépechas creen que esta tierra está protegida por espíritus ancestrales, explicó Santiago, mientras las sombras del atardecer danzaban entre los árboles. Dicen que solo aquellos con propósitos puros pueden adentrarse en sus lugares más sagrados. Nadie en el grupo podía imaginar que aquellas palabras resultarían proféticas. Mientras la noche caía sobre la reserva, las mariposas continuaban su danza misteriosa, y en la oscuridad del bosque, algo antiguo y poderoso comenzaba a despertar. Observando silenciosamente a los 5 aventureros que se habían atrevido a adentrarse en su dominio. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El segundo día amaneció con una neblina espesa que se arrastraba entre los árboles como un manto fantasmal. Emilio revisaba las fotografías del día anterior en su cámara cuando notó algo inquietante. En varias imágenes aparecían formas difusas entre las mariposas, siluetas que no había percibido al momento de tomarlas.
Mientras ampliaba las imágenes en la pantalla digital, un escalofrío recorrió su espalda. Renata, ¿podrías ver esto?, llamó a su compañera, quien se acercó ajustándose los lentes. La bióloga estudió las fotografías con atención profesional, su ceño frunciéndose gradualmente. Estas formaciones no siguen ningún patrón natural de vuelo que haya documentado antes, murmuró, sacando su tablet para comparar con sus registros anteriores. Santiago, quien había estado escribiendo en su diario desde el amanecer, se unió a la discusión. Las leyendas locales hablan de señales que aparecen antes de eventos significativos, comentó, hojeando sus notas. Los purépechas creían que las mariposas monarca eran mensajeras de los espíritus ancestrales. Mientras el grupo discutía las fotografías, Héctor notó un problema con el motor del todoterreno. Los instrumentos mostraban lecturas erráticas y el sistema eléctrico presentaba fallos inexplicables. «Esto es extraño», masculló, limpiando el sudor de su frente. «Todo funcionaba perfectamente ayer y he revisado cada componente esta mañana». Jimena, que había estado explorando los alrededores del campamento, regresó con noticias intrigantes. «Encontré marcas en algunos árboles», informó, mostrando fotografías en su teléfono. «Parecen antiguas, pero están dispuestas en un patrón específico, como señalando una dirección». Las marcas, talladas profundamente en la corteza, formaban símbolos que ninguno reconocía. El grupo decidió seguir la dirección indicada por los símbolos, abandonando temporalmente el vehículo averiado. Mientras avanzaban, la niebla comenzó a disiparse, revelando un paisaje transformado. Las mariposas monarca volaban en formaciones cada vez más densas, creando patrones que parecían responder a una voluntad invisible. «La temperatura está descendiendo», advirtió Renata, consultando sus instrumentos. «Es una anomalía considerable para esta altitud y hora del día». Los equipos electrónicos comenzaron a mostrar interferencias, y las brújulas giraban erráticamente, como si las leyes normales de la naturaleza hubieran sido suspendidas en aquel lugar. Santiago documentaba cada detalle en su cuaderno, su mano temblando ligeramente mientras escribía. «Hay algo aquí», susurró, «algo que trasciende la comprensión científica». Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido distante, como el eco de un aullido que reverberaba entre los árboles. El grupo se detuvo, intercambiando miradas tensas. El sonido no correspondía a ninguna especie conocida de la región. «Deberíamos establecer un nuevo campamento antes que oscurezca», sugirió Jimena, evaluando el terreno circundante. «Hay una formación rocosa adelante que podría ofrecer protección». Mientras preparaban el campamento, Emilio continuó fotografiando el extraño comportamiento de las mariposas. Las imágenes revelaban patrones cada vez más complejos, como si las mariposas estuvieran tejiendo un mensaje en el aire. Renata trabajaba febrilmente en sus análisis, tratando de encontrar una explicación científica para los fenómenos que presenciaban. El sol comenzaba a ponerse cuando Héctor, que había regresado al todoterreno para intentar repararlo, volvió corriendo al campamento. Su rostro pálido y su respiración agitada alarmaron al grupo. «Tienen que ver esto», jadeó, señalando hacia la dirección de donde venía. En la creciente oscuridad, una luz tenue y pulsante comenzaba a manifestarse entre los árboles, una luz que parecía llamarlos, invitándolos a adentrarse más profundamente en los secretos de la reserva. La luz pulsante que habían divisado se intensificaba a medida que la noche caía sobre la reserva. El grupo avanzaba con cautela, guiados por la curiosidad y un inexplicable sentimiento de urgencia. El aire se había vuelto más denso, cargado de una energía que hacía que el vello de sus nucas se erizara. De repente, un ladrido profundo y claro cortó el silencio del bosque. Entre la vegetación emergió un perro pastor mexicano de pelaje gris plateado y ojos que brillaban con una inteligencia sobrenatural. El animal se detuvo frente a ellos, manteniendo una postura noble y serena que contrastaba con la tensión del momento. «Es imposible que un perro haya llegado solo hasta aquí», susurró Jimena, mientras el animal los observaba con una mirada penetrante. El pastor mexicano llevaba en su cuello un antiguo medallón de cobre, decorado con símbolos similares a los que habían encontrado en los árboles. Renata se acercó lentamente, extendiendo su mano.
El perro permitió el contacto, y al momento de tocarlo, una extraña sensación recorrió al grupo. Las mariposas monarca que los rodeaban comenzaron a volar en círculos concéntricos, creando un espectáculo hipnótico que Emilio capturaba frenéticamente con su cámara. Los símbolos en su medallón, observó Santiago, son idénticos a las marcas que encontramos en el bosque. Mientras estudiaban el medallón, el cielo comenzó a oscurecerse de manera antinatural. Una columna de humo se elevaba en el horizonte, y el olor acre del fuego llegaba hasta ellos, transportado por un viento cada vez más fuerte. El pastor mexicano emitió un ladrido urgente y comenzó a caminar en dirección opuesta al fuego, deteniéndose para asegurarse de que lo seguían. «Creo que quiere que vayamos con él», sugirió Héctor, recogiendo rápidamente el equipo esencial. Sin opciones mejores y con el peligro acercándose, el grupo decidió confiar en el misterioso animal. El perro los guiaba con precisión por senderos invisibles, evitando zonas peligrosas y eligiendo rutas que parecían existir solo en su conocimiento ancestral del terreno. A medida que avanzaban, Renata notó algo extraordinario: las mariposas monarca volaban en formación junto a ellos, como si también siguieran al perro guardián. Sus instrumentos científicos mostraban lecturas imposibles, sugiriendo patrones energéticos que desafiaban toda explicación conocida. Santiago garabateaba furiosamente en su cuaderno, tratando de documentar cada detalle de esta experiencia surreal. En las leyendas purépechas, explicó entre jadeos mientras caminaban, se habla de guardianes espirituales que toman forma animal para proteger a los viajeros. Los llaman, Suriski, los guardianes del bosque sagrado. El perro los condujo hasta una antigua gruta oculta entre formaciones rocosas cubiertas de musgo y enredaderas. La entrada estaba marcada con símbolos similares a los del medallón, pero más elaborados y complejos. Al ingresar, descubrieron que la cueva era sorprendentemente profunda y que las paredes estaban cubiertas de antiguos petroglifos que parecían contar una historia olvidada. Emilio, utilizando la luz de su equipo fotográfico, comenzó a documentar los petroglifos. Las imágenes mostraban figuras humanas interactuando con mariposas gigantes y lo que parecían ser perros guardianes. «Esto es increíble», murmuró, mientras el flash de su cámara iluminaba la caverna. «Estas marcas deben tener cientos de años». El pastor mexicano se sentó en el centro de la cueva, su presencia emanando una calma sobrenatural que contrastaba con el caos que se desarrollaba en el exterior. El humo del incendio no penetraba en la gruta, como si una fuerza invisible la protegiera. Las mariposas que los habían seguido revoloteaban alrededor del perro, creando patrones que parecían danzar con la tenue luz que se filtraba desde el exterior. Mientras el grupo se refugiaba en la gruta, Renata comenzó a notar un patrón en el vuelo de las mariposas. Sus movimientos parecían sincronizados con los símbolos en las paredes, como si estuvieran recreando una antigua danza ritual. El pastor mexicano permanecía sentado, observando el espectáculo con una serenidad que contrastaba con la tensión del momento. «Estos petroglifos», señaló Santiago, pasando sus dedos suavemente sobre las marcas, cuentan una historia sobre un pacto entre los guardianes y los primeros habitantes de estas tierras. Sus ojos brillaban mientras traducía los antiguos símbolos. Hablan de un momento en que los animales y los humanos podían comunicarse libremente, guiados por el espíritu de las mariposas monarca. Héctor, quien había estado examinando la estructura de la cueva, descubrió una pequeña abertura en la pared posterior. Al iluminarla con su linterna, notó que conducía a una cámara interior. El perro, como si hubiera estado esperando este descubrimiento, se levantó y caminó hacia la abertura, invitándolos a seguirlo. Jimena, utilizando su experiencia en espeleología, evaluó la seguridad del pasaje. «Es estrecho, pero parece estable», confirmó, ajustando su equipo. «Podemos pasar uno a uno». El pastor mexicano fue el primero en deslizarse por la abertura, su pelaje plateado brillando bajo la luz de las linternas. La cámara interior era un espacio circular perfecto, como si hubiera sido tallada por manos expertas hace siglos. En el centro, un pedestal de piedra sostenía lo que parecía ser un antiguo códice, sus páginas preservadas milagrosamente por el ambiente seco de la cueva. Las paredes estaban cubiertas de pinturas que cobraban vida bajo la luz de sus linternas, mostrando escenas de transformación y renovación. Emilio comenzó a fotografiar meticulosamente cada detalle,
pero notó algo extraño en sus imágenes digitales. Las pinturas están cambiando, murmuró, mostrando la pantalla de su cámara. Cada fotografía capturaba una versión ligeramente diferente de las escenas, como si las imágenes estuvieran en constante movimiento. Renata sacó sus instrumentos de medición, pero todos marcaban lecturas imposibles. La energía en esta cámara, explicó, está fuera de cualquier escala conocida. Las mariposas que los habían seguido comenzaron a emitir un suave resplandor, iluminando la cámara con una luz dorada y sobrenatural. El pastor mexicano se acercó al códice y, con un movimiento delicado de su hocico, abrió una de sus páginas. El grupo contuvo la respiración al ver que los símbolos en el antiguo documento comenzaban a brillar con la misma intensidad que las mariposas. Santiago, tratando de mantener la compostura profesional, comenzó a traducir los textos. Este lugar, leyó con voz temblorosa, es un nexo entre el mundo material y el espiritual. Los guardianes fueron designados para proteger este portal y guiar a aquellos destinados a descubrir sus secretos. Sus palabras resonaban en la cámara con un eco peculiar, como si otras voces las repitieran en lenguas antiguas. De repente, el medallón en el cuello del perro comenzó a brillar intensamente, proyectando símbolos luminosos en las paredes de la cámara. Las mariposas respondieron formando patrones cada vez más complejos, creando una danza de luz y sombra que parecía contar una historia más antigua que el tiempo mismo. Los símbolos proyectados por el medallón del perro comenzaron a alinearse con los petroglifos de las paredes, creando una secuencia que Santiago reconoció inmediatamente. «Es un mapa», exclamó, sus ojos recorriendo los patrones luminosos. «Un mapa que muestra el verdadero propósito de la reserva de la biosfera». Renata, quien había estado analizando el comportamiento de las mariposas, notó que sus instrumentos comenzaban a estabilizarse, mostrando lecturas más coherentes. Las mariposas no solo migran aquí por razones climáticas, explicó, su voz temblando de emoción. Este lugar es un punto de convergencia de energías naturales antiguas. El pastor mexicano se movió hacia una sección específica de la pared, donde los símbolos brillaban con mayor intensidad. Emilio, siguiendo al animal con su cámara, capturó una serie de fotografías que revelaban un patrón oculto en las antiguas pinturas. Las imágenes mostraban una profecía sobre un momento en que los guardianes ancestrales volverían a guiar a los humanos. Héctor, examinando el medallón del perro más de cerca, descubrió que podía girarse, revelando nuevos símbolos en su reverso. Estos símbolos, observó, coinciden con las marcas que encontramos en los árboles al inicio de nuestra expedición. El grupo comenzó a comprender que su encuentro con el perro guardián no había sido una coincidencia. Jimena, utilizando sus habilidades de escalada, alcanzó una repisa elevada en la cámara donde descubrió un antiguo receptáculo. Dentro, encontró lo que parecía ser una colección de escritos en corteza de árbol, preservados milagrosamente a través de los siglos. «Son instrucciones», anunció, pasando cuidadosamente los delicados documentos a Santiago. El escritor comenzó a traducir los textos, su voz mezclándose con el suave aleteo de las mariposas. Los guardianes fueron elegidos para proteger el equilibrio entre el mundo natural y el espiritual, leyó. Cada cierto tiempo, cuando el balance se ve amenazado, guían a aquellos destinados a restaurar la armonía. Las mariposas monarca, como respondiendo a las palabras de Santiago, comenzaron a formar una espiral ascendente en el centro de la cámara. El pastor mexicano se situó en el centro de este remolino viviente, su pelaje brillando con una luz interior que parecía emanar del propio medallón. El espectáculo era tan hermoso como sobrecogedor. De pronto, el suelo de la cámara comenzó a vibrar suavemente, y líneas de luz emergieron del pedestal central, conectando los símbolos en las paredes en un complejo patrón geométrico. El grupo observaba asombrado cómo la antigua profecía cobraba vida ante sus ojos, revelando el verdadero propósito de su presencia en la reserva. Las líneas de luz que emergían del pedestal convergieron en el centro de la cámara, creando una proyección tridimensional de la reserva de la biosfera completa. El pastor mexicano, aún rodeado por el remolino de mariposas monarca, emitió un suave resplandor que se intensificaba con cada momento. «Los símbolos están formando un mensaje», susurró Santiago, sus ojos moviéndose rápidamente entre sus notas y las proyecciones.
Hablan de un ciclo de renovación que ocurre cada 100 años, cuando los guardianes eligen a nuevos protectores para la reserva. Renata, observando los patrones de vuelo de las mariposas, comprendió súbitamente la verdad. «No es coincidencia que nos encontráramos aquí», exclamó. «Cada uno de nosotros fue elegido por diferentes razones: la documentación visual, la preservación científica, el registro escrito, la exploración física y el mantenimiento técnico. Somos los nuevos guardianes». El medallón en el cuello del perro se desprendió suavemente, flotando en el aire antes de separarse en 5 partes iguales. Cada fragmento, brillando con una luz propia, se dirigió hacia un miembro del grupo. Al tocarlos, sintieron una conexión profunda con la reserva y sus secretos ancestrales. «Los antiguos purépechas», explicó Santiago, traduciendo los últimos símbolos que aparecían en las paredes. Creían que la verdadera protección de la naturaleza requería un equilibrio entre el conocimiento moderno y la sabiduría ancestral. Cada generación de guardianes aporta nuevas formas de preservar este santuario. El pastor mexicano, su misión cumplida, comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Cuando la luz se disipó, el perro había desaparecido, pero su presencia persistía en la energía que ahora fluía a través de los nuevos guardianes. Las mariposas monarca, como celebrando la transición, crearon un espectáculo de luz y color que Emilio capturó en una última fotografía histórica. Héctor, examinando su fragmento del medallón, descubrió que podía usarlo para comunicarse con la tecnología de manera única, permitiéndole mantener los equipos funcionando en armonía con el entorno natural. Jimena sintió que su conexión con el terreno se había profundizado, otorgándole una comprensión intuitiva de los senderos ocultos de la reserva. Renata encontró que podía percibir los patrones migratorios de las mariposas con una claridad sobrenatural, mientras que Santiago descubrió que podía leer los antiguos símbolos como si fueran su lengua materna. Emilio, por su parte, notó que sus fotografías capturaban ahora no solo la imagen visible, sino también la esencia espiritual de la reserva. Al salir de la gruta, descubrieron que el incendio se había extinguido misteriosamente y el bosque parecía más vivo y vibrante que nunca. Las mariposas monarca volaban en patrones que solo ellos podían interpretar ahora, señalando el camino hacia su nueva misión como protectores de este santuario sagrado. «Esta no es solo una reserva natural», reflexionó Renata, mientras observaban el amanecer desde la entrada de la cueva. «Es un puente entre el pasado y el presente, entre lo científico y lo místico. Y ahora somos parte de su historia». Queridos oyentes, la historia del guardián de la mariposa nos recuerda que la magia y el misterio aún existen en nuestro mundo moderno. Si esta aventura en la reserva de la biosfera mariposa monarca ha tocado sus corazones, los invitamos a ser parte de nuestra comunidad de exploradores y soñadores. Suscríbanse a nuestro canal para descubrir más historias que entrelazan la realidad con la magia. Dejen sus comentarios compartiendo sus propias experiencias con la naturaleza. Y no olviden dar me gusta si desean que sigamos compartiendo estas narrativas que nos conectan con nuestras raíces ancestrales. Los esperamos en nuestra próxima aventura. Fin de la historia.